Agosto 27. ¿Quién morará en tu santo monte? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15 del 1 al 2. ¿Quién morará en tu santo monte? La pregunta que plantea David en el primer versículo de este salmo es de suma importancia. Quizás nos parezca una pregunta ligada únicamente a la adoración en el antiguo Israel, pero en verdad nos lleva a las mismas puertas del cielo al hacernos meditar en este interrogante. ¿Quién entrará por estas puertas? Si bien la respuesta se explica en el resto del Salmo 15, el punto general se encuentra en toda la escritura. El escritor de Hebreos aconsejó a sus lectores a que busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. El Señor Jesús de manera similar enseñó que estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Aquellos que estarán en el monte santo del Señor y disfrutarán de su presencia por la eternidad son los que llegan allí por el camino angosto buscando la santidad. La triste verdad es que muchos asumen que morarán en el santo monte de Dios porque algunos alguna vez dijeron una oración, caminaron hacia un altar o son parte de una iglesia. Es un grave error pensar que esos actos por sí solos merecerán la vida eterna si van acompañados de una forma de vida que nos da evidencia de conocer a Cristo como Señor. Charles Spurgeon predicó una vez: si el hombre no vive de manera diferente a como vivía antes, es necesario arrepentirse de su arrepentimiento y su conversión es una ficción. Entonces, ¿quién subirá al monte del Señor? Aquel que anda en integridad. Salmo 15, 2. De una manera que no se puede confundir con la de un incrédulo y cuya vida manifiesta la realidad de que Dios lo ha salvado. Aquel cuyo discurso no está marcado por calumnias, sino que habla verdad en su corazón. Se trata de alguien que no solo dice lo correcto, sino que dice la verdad, sin brecha entre lo que dice y lo que vive. La combinación de leer el Salmo 15 y mirarnos con honestidad a nosotros mismos será probablemente desalentadora. Solo el Señor Jesús encarna a la perfección la descripción de la santidad que hace el Salmo. Solo Él merece morar en el monte de su Padre. Pero debido a que decidió morir por los pecados de su pueblo y vestirlos con su perfección, somos invitados a vivir con Él allí. Pero es bueno y correcto dejar que a la luz de la palabra de Dios brille en nuestros corazones y exponga lo que está allí, porque nos moverá al arrepentimiento y a la gratitud hacia nuestro Salvador. Y aquellos que saben que estarán allí gracias a Él buscarán ser como Él. Considera tu caminar y tus palabras y ora para ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo hasta que mores con Él en el santo monte de Dios. Para profundizar, Salmo 15. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga, que el Señor nos asista en esta mañana para entender, para hablar y que sea Él que nos lleve a todo arrepentimiento. Dice 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocen, no se conocen a ustedes mismos y no conocen que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Y es una consigna bastante fuerte, a menos que estemos reprobados. Recuerden que muchos serán los llamados, pocos los elegidos. Recuerden que en aquel día me dirán: Señor, Señor, y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y, y es algo importante, básico, que debe estar en la mente de toda persona que diga, se autodenomine eh, creyente. Y hay varias preguntas que quisiera hoy hacerles. ¿La piedad es algo interno o externo? ¿Es algo que hacemos o algo que somos? ¿Eres piadoso?
¿Eres piadosa? Y las respuestas a esto nos van a dar muchas luces de ese examen que el Señor nos invita a hacernos. Porque la piedad es una manifestación de un corazón nuevo, de una nueva criatura. En ocasiones es difícil poder entender qué significa piedad, pero para algunos ser piadosos puede significar como una actitud de santidad que en el mejor de los casos resulta desagradable. Y entonces alguien que esté manifestando este tipo de acciones muchas veces lo confundimos con alguien legalista. Y la línea es siempre demasiado, es clara para quien conoce la palabra, pero para quien no la conoce está poco borrosa. En el peor de los casos, está llena de orgullo espiritual. En el mejor de los casos es desagradable. Entonces, hay eh, una mala concepción de la piedad antes en la iglesia del primer siglo y hoy en esta iglesia de este siglo, de estos, eh, de estos días nuestros. La reforma eh, nos llamó a los cristianos a salir de las celdas monásticas, si recuerdan que estaban metidos en monasterios los que se denominaban cristianos, hacia la adoración corporativa como centro de la vida cristiana y desde allí al resto del mundo. O sea que la piedad es algo que se puede ver, se puede sentir, se puede oler. Y muchas personas piensan que la piedad es como una serie de disciplinas espirituales que un individuo practica. Y vamos a ir como ahondando un poquito más en este tema a lo largo de nuestro devocional el día de hoy. Para Calvino, la mejor descripción de la piedad en el Antiguo Testamento es el temor del Señor. Él decía que el temor del Señor era el punto de inflexión entre alguien piadoso y alguien no piadoso. Y es sencillo, porque eh, esto que hago, que pienso, que siento, glorifica a Dios o no. Y él decía también que la mejor palabra del Nuevo Testamento es piedad. En resumen, para Calvino, la piedad designa una actitud de reverencia del corazón hacia Dios, que implica, mire lo que implica, lo que decía este reformador, lo que implica un conocimiento verdadero, es decir, esa predicación fiel de la palabra, ese estudio eh, eh, juicioso de escudriñar la palabra. También implicaba una fe salvadora, es decir, un impío no puede practicar la piedad, no puede ser piadoso. Adoración agradecida, es decir, cuando estamos practicando la piedad, estamos adorando a Dios en agradecimiento. Sumisión abnegada a su voluntad. De esta actitud hacia Dios fluye una serie de frutos adicionales en la vida de los verdaderos cristianos. Y esto nos recuerda Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces. Y comienza a hablar de qué pasa. Entonces la piedad se puede ver, se puede sentir. Entonces es una adoración, es un acto de adoración voluntario, mostrando a Cristo a otros. Ahora, ¿qué opinan ustedes de este enunciado? Lo hace un predicador muy conocido. Los llamados a la piedad entre los cristianos modernos se reciben en gran medida con silencio y
con muy poca alegría. Es decir, no es popular cuando nos llaman a ser piadosos, cuando nos llaman a vivir la piedad. Y lamentablemente parece ser cierto. En las conferencias, en los retiros, en las iglesias, no nos entusiasma ni nos interesa mucho. De hecho, bueno, no he ido a muchas conferencias. He escuchado otro montón a través de la red, pero ninguna ha hablado hasta ahora de la piedad. Y la Biblia nos dice constantemente ser santos, ser piadosos, buscar la justicia. Pero eso no es algo que entusiasme mucho al pueblo de Dios. Lo que entusiasma es, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta iniciativa, vamos a involucrarnos en estas acciones. Eh, los evangélicos eh, tendemos a ser activistas, a generar acciones y tendemos a entusiasmarnos con estas cosas externas, pero la renovación personal y el arrepentimiento es algo que tal vez se está dejando a un lado. Y hoy es el llamado, porque al hacer esto perdemos lo que dice la Biblia, perdemos el horizonte, porque dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, que es la voluntad de Dios que seáis santificados. O sea, si alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida es que seas santo. Punto. Sencillo, simple. Y lo dice la palabra de Dios. Ahora, otra vez, meditemos en este versículo. La voluntad de Dios es que sean santos. Primera Tesalonicenses 4:3. Pero esto no nos emociona. Esto no nos llena como de gozo, como de alegría. Y es triste. La piedad no nos entusiasma. Si quieres entusiasmar a una iglesia, entonces vamos a anunciar un nuevo proyecto de construcción, vamos a anunciar, no sé, ir a las calles, hacer una cosa, hacer la otra, que es mucho más emocionante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y voy a leer algunos versículos solamente de este capítulo. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traicioneros, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y a veces pensamos que están hablando de los impíos. Bueno, yo pensaba que este segundo de Timoteo capítulo 3 estaba describiendo a los impíos, pero no, no es así. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Está hablando de que en la iglesia de Cristo vamos a encontrar personas de este talante, de de este tamaño. Y dice el Señor, a estos evita. Entonces, ¿cómo así? ¿Vamos a evitar a los impíos? No, 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 no. Está diciendo aquellos que se autodenominan creyentes, pero que viven de esa manera. Y tal vez puedan estar en este chat, tal vez puedan estar en nuestras congregaciones. Quizás podamos ser nosotros. No sabemos, por eso el Señor nos manda a examinarnos. Por eso el Señor nos manda a estar constantemente llenos de la palabra de Dios y analizar cuáles son eh, eh, nuestras actuaciones. El apóstol Pablo describe la naturaleza de la gente en los últimos días
Y nos advierte sobre personas que se caracterizan por tener apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y luego nos da un mandato: evítalos. Y Pablo siempre utiliza o casi siempre, esta característica de contrastar una cosa con la otra. Entonces, en 2 de Timoteo 3:1-4, Timoteo da una larga lista de comportamientos y actitudes pecaminosos que son contra la voluntad de Dios, y ya lo leímos. Hablamos de desobedientes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos dice: a estos evita. Es decir, que con su boca declaran ser cristianos, que tienen forma de piedad, que parecen muy piadosos, que creemos que son piadosos, porque confundimos y no entendemos claro cuál es el término, pero que actúan como incrédulos y niegan el poder de la piedad. Entonces, aquellos que tienen forma de piedad son aquellos que hacen una exhibición externa de una religión falsa. Se presentan a sí mismos como piadosos, como bondadosos, como buenos, pero el objetivo es aparentar solamente, porque no hay detrás de estas acciones eh, una vida cambiada, una vida transformada. Ellos hablan de Dios y viven en pecado, y les parece bien, y les parece que está, es coherente, ¿sí? Decir una cosa y hacer otra. Y estos falsos cristianos son destructivos para la congregación y destructivos para los impíos, porque ellos son ese bloque que existe entre los impíos y el evangelio, porque lamentablemente el impío no lee la Biblia, el impío te lee a ti. Cada persona que dice que es cristiano está bajo un escrutinio bien fuerte de parte de ellos, o si no, pues recuerda quién eras tú, recuerda cómo pensabas acerca de ellos, cómo pensabas acerca de Dios y cómo evaluabas a Dios a partir de lo que estas personas hacían. Y eso nos alejaba o nos acercaba más a Dios. Entonces, eh, más adelante los compara con estos magos malvados que se opusieron a Moisés, y advierte que finalmente su locura y sus mentes corruptas se revelan a todos. Dice: y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Sí, claro. En la carta de Pedro nos dirá que estos, los que se fueron, eran porque no eran de nosotros, obviamente. Pero el punto es que hacen mucho daño. El punto es que golpean y dividen las congregaciones. Entonces, el poder de Dios, que debe acompañar toda forma de piedad, se manifiesta a través del Espíritu Santo y tiene como resultado la transformación de nuestras vidas. Dice 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y le permite dar un fruto. Eso se puede ver. El Espíritu Santo dentro de cada persona se puede ver. Y Gálatas 5:22-23 nos lo dice. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces tenemos un contraste de aquellos que dicen que son cristianos, externamente muestran, y ahorita vamos a mirar qué cosas externas nosotros consideramos piedad,
pero sus vidas no son transformadas, no hay el fruto del Espíritu Santo en ellos. Entonces, los atributos de un verdadero cristiano están allí: amor, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Eso te caracteriza? De eso es lo que das, recuerda. No tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Y todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, por tanto, muestran el fruto del Espíritu Santo. Es sencillo. La piedad no es algo que yo hago, la piedad es algo que yo soy. Habrá hombres, dice 2 Timoteo 3:1-4, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites de este mundo que a Dios. Y entonces la exhortación de Pablo a Timoteo coincide con la explicación que hace Santiago acerca de la fe verdadera. Santiago 2:14-26 dice: hermanos míos, bueno, no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos para que nos podamos poner en contexto. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad, y alguno de ustedes los ve y les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les proveéis nada de lo que es necesario para ellos en esa situación, ¿de qué aprovecha? Así la fe sin obras es muerta. Y luego comienza a explicar y a decir cosas acerca de que la fe es algo que se ve a través de las obras piadosas. Entonces, la verdadera fe se evidencia por las buenas obras que se producirán de una forma natural. No es algo es que yo tengo que hacer buenas obras y a ver qué buenas obras voy a hacer y voy a buscar qué hacer buenas obras. No, es algo que sale, es algo que se manifiesta de manera natural por cuanto ya eres una nueva criatura, por cuanto ya eres un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano nuevo. No es que el Señor nos lleve a un humano 0.2, no, 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 no. Él dice que acaba con esa naturaleza mala y pone un corazón nuevo. Quita ese corazón viejo y pone un corazón nuevo. Ah, sí, sí, que estamos en la carne. Ya hemos explicado muchas veces lo que significa quién me librará de este cuerpo de muerte. Ya lo hemos explicado. Sí, así, ahí está, hay una lucha. Y de hecho esa lucha muestra que has nacido de nuevo. Es, es genial la palabra de Dios. Entonces, si una persona dice que es cristiano, pero no muestra ninguna evidencia en su vida, mostrando el fruto del Espíritu Santo, hay que hacer un juicio respecto y evitar esa persona. Y más adelante vamos a hablar de qué significa hacer un juicio. Esta persona puede tener forma de piedad, pero está negando el poder de Dios al no mostrar los frutos del Espíritu Santo. De hecho, si su fe no es genuina, no puede ser controlado por el poder de Dios, porque el Espíritu Santo no mora en él. Recuerden que el nuevo nacimiento, ¿sí? Juan capítulo 3, cuando Nicodemo habla con el Señor Jesús, le dice: mira, hay que nacer de nuevo. Y esto nos lleva a Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, capítulo 36, perdón. Entonces, el Señor muestra cómo es ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es a través de la predicación del Evangelio, del oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, debemos tener mucha claridad al respecto de esto. Porque dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vamos a quitarnos de la cabeza que un cristiano es aquel que va a una iglesia,
que un cristiano es aquel que lee la Biblia, que un cristiano es aquel que levanta la mano y dice aleluya, un cristiano es aquel que llora, un cristiano es aquel que tiene esa deseo de estar en las redes sociales y estar discutiendo y es que tiene celo de Dios. No, 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 no. Un cristiano es aquel que se ve, se siente y se comporta como tal. No es aquel que hace, porque ahí es donde nos perdemos. Y vamos a mirar un poquitico más adelante. La persona natural puede tener forma de piedad, pero niega el poder de Dios en su manera de vivir. Solo la fe en Jesucristo puede traer justificación y transformación que se necesita para poder vivir la piedad. Colosenses 1, 21, 22 dice, y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos a vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay una nueva naturaleza, mi hermano. ¿Y quién habitará en este monte santo? Dice nuestro devocional de hoy. Es aquel que ha nacido de nuevo. Es aquel que antes era y ahora es algo diferente. Es cuando tus hijos, cuando tu esposa, cuando tu esposo, cuando tus amigos, cuando tus padres dicen, ¿y a este qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Ellos mismos leen y ellos mismos llegan a la conclusión, algo le pasó. Y a pesar que al principio van a pelear y van a aborrecer eso que tú eres, al final el Señor gana. El Señor gana, porque la luz es más fuerte que las tinieblas. Y es simple. Entonces, Romanos 5, 1, 2, en línea con lo que acabamos de leer, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí el Salmo 15, después de esos primeros versículos, dice, ¿quién habitará en el monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad, el que no calumnia, no hace mal a su prójimo, no admite reproche contra su vecino, ante cuyos ojos el malo es menospreciado, pero que honra a quienes temen a Jehová, el que aún jurando eh, en daño suyo no cambia su juramento. Estamos dispuestos a morir por Cristo. Quien su dinero no lo dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. ¿Quién morará en su monte santo? Entonces aquí vemos que la piedad no es algo, es algo que es algo que tú eres, no es algo que tú haces, es lo que tú eres. Tú ya eres una nueva criatura, por lo tanto, las obras de piedad están allí, es consecuencia de esa nueva criatura, de eso quién eres tú. Entonces, tú no eres piadoso porque haces tales y tales cosas, no, eres piadoso porque ya eres una nueva criatura, porque tienes otra naturaleza. Por lo tanto, eso se ve. Y vamos a analizar en esta última parte algunas situaciones que nos hacen difíciles, que nos hacen difícil poder vivir este privilegio. No somos intencionales en ejercitar la piedad porque pensamos que diversas actividades sustituyen la piedad. Me explico.
Para muchos de nosotros, un cristiano piadoso es alguien que asiste a la iglesia, que estudia la Biblia cada semana, que participa en momentos de oración, que sirve en un ministerio, cualquiera que fuere, aún que hace devocionales. Pero, ¿cómo es su carácter? Y esa es la cuestión relevante cuando se trata de la piedad. Participar en la iglesia puede dar la impresión de piedad sin una vida transformada. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. De igual manera, la piedad suele equiparse o equipararse prácticamente con la participación en las misiones. Alguien que se involucra activamente en la evangelización, ese es piadoso. Un pastor que es un buen predicador y lidera una obra evangelística, ese es piadoso. Y, y se asume que la persona es piadosa en función a sus compromisos ministeriales. Sin embargo, la piedad se trata del carácter. ¿Cómo vive esa persona? ¿Cómo vive de lunes a sábado? El domingo todos tenemos apariencia de piedad, todos. Vamos limpios, vamos bien vestidos, muchos de nosotros con la Biblia en la mano, cogidos de la mano, espectacular, chévere. El punto es, ¿qué pasa después de salir el domingo en la tarde? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre el lunes en la mañana? ¿Qué ocurre el miércoles en la tarde? El jueves, el viernes en la noche, el sábado. ¿Qué ocurre? Ese es el punto, mi hermano. No estamos diciendo que ser un buen predicador esté mal o que participar en un ministerio esté mal. Estamos diciendo que la piedad es algo que se vive en el día a día. Cada palabra, cada acto, cada acción. ¿Quién habitará en el Monte Santo? Y ahí clarito lo dice. Pero solamente es aquel que nace de nuevo. Entonces, recuerden el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. La piedad se trata de un corazón regenerado que desea profundamente ser justo en todos los sentidos y no se conformará con menos. Dice Mateo 5:6, bienaventurados aquellos quienes tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán satisfechos. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes ese dolor por los que se están perdiendo cada día? Hoy, 9.6 millones de personas amanecieron muertas y muchos de ellos quizá no escucharon el Evangelio de Cristo Jesús, no saben, no supieron, no hubo quien les predicara. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Si no sientes nada, bueno, hoy es un buen día para el arrepentimiento y fe, porque se supone que tenemos la mente de Cristo y Él vino precisamente a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estamos llamados a ir a hablar con los que se han perdido, con los que están perdidos. ¿Y quién quita que el Espíritu Santo llegue a ellos como llegó a nosotros? Entonces, es importante, mis hermanos, no confundir. Y no estamos diciendo que unas cosas sean malas, no. Estamos diciendo que muchas veces nos reducimos a decir que es piadoso porque hace alguna cosa. No, es piadoso por cómo vive, por cómo resuelve el día a día. Eso es ser piadoso. Cómo trata a sus hijos, a su esposa. Otra cosa que hace complejo poder vivir este privilegio a plenitud es que actuamos como si hubieran algunos pecados eh, eh, punibles, pero los otros no. Y a veces algunos los llamamos pecados groseros o pecados de primer nivel. No, no hay pecados groseros. El fornicario y el mentiroso están igualitos y ahorita vamos a leer lo que dice el Señor.
No hay pecados groseros, todos los pecados son groseros, todos los pecados son actos de rebeldía en contra del único y verdadero Dios. Cualquiera, sea el trasfondo católico, aquí nos golpea muy fuerte, porque no, nos hablan de los veniales y de los capitales y de los no sé qué, qué sé yo. No, no, no. El decir la mentira más suavecita es igual que asesinar delante de Dios. Es rebeldía. Entonces, para muchos evangélicos, los únicos pecados de cierta importancia son unos pocos, que obviamente los consideramos como graves. Adulterio, adulterio, ¡guau! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Fornicación, ¡wow! No, 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 no. Robar, asesinar en el sentido de matar a alguien, ¡wow! Uy, no, no, qué horror. No. Si alguien participa en la vida de la iglesia y no comete alguno de estos pecados, se le considera piadoso. Y analicemos, mis hermanos, que es así. Y aún nosotros mismos nos consideramos piadosos, porque no matamos, no robamos, no fornicamos, somos fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos. Eso es mentira, ¿no? Pero somos fieles. O sea, nunca hemos tenido un pensamiento malo. Nunca hemos deseado decir, Señor, mira, si no te la llevas, te la mando. Si no te lo llevas, te lo mando. No, nunca hemos pensado eso, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa con los mentirosos entonces? ¿Qué pasa con los que engañan a otros? ¿Qué pasa con los que chismean? ¿Con los que murmuran? ¿Con los que generan conflicto, distensión? ¿Qué pasa con los que tenemos problemas de ira? ¿Qué pasa con los que se desquitan con los otros? ¿Qué pasa con aquellos que sus pecados son menos evidentes y sus acciones parecen buenas, pero están motivadas por celos, por envidias, por ambición egoísta? Algunos de estos pecados son difíciles de detectar e incluso, miren, incluso cuando se notan, es fácil tratarlos como irrelevantes. Como que no, no, como que no, eso no es tan grave, eso no, no. Pero fornicar, uff, eso es gravísimo. Murmurar, no, 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 no. Pleitecito allí, una pequeña discusión, no, 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 no. Sin embargo, la Biblia dice que estas cosas son tan graves y quienes persisten en ella corren el riesgo de ser excluidos del reino de Dios. Dice Gálatas 5, 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne. Mire lo que dicen. Adulterio, uff, uy, sí, adulterio. Fornicación, uy, sí, sí, sí. Inmundicia, laxivia, ok. Todas esas cosas de la carne, uff, terrible, sí. Idolatría, uy, sí. Bueno, aunque ya comienza la idolatría allí, sí, porque el celular, el teléfono, mis hijos, sí, porque a veces no disciplino a mis hijos porque no me quiero sentir mal. O sea que son mis hijos y soy yo, el Dios. Em, Hechicerías, uy, sí, eso está mal, hechicerías, sí, horrible. Ir a donde un brujo, uff, pero mira, enemistades. ¿Y por qué no hablas con tal hermano? No, no, por nada. Pero está bien, ¿no? Somos piadosos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, uy, sí, homicidios, terrible. Borrachera, uy, no, borrachera no. Orgía, uy, no, orgía no. Pero dice cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y dice en Corintios, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mis hermanos, no hay pecados de primer nivel, de segundo nivel. Todos son rebeldía. Todos
quieren quitar a Dios de su trono y sentarnos allí, absolutamente todos. Entonces, hermano, no hay pecados, clasificación, no hay, no existe. Y cuando entendemos esto, vamos a poder vivir una vida más piadosa. La reforma comenzó con Martín Lutero, quien clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y su primer punto del documento fue: arrepiéntanse. Mateo 4:17. Quiso que toda la vida de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. Para Lutero, el arrepentimiento era sustento de la vida cristiana. Y de ahí en adelante muchos predicadores instaban a los líderes de la iglesia a participar en el arrepentimiento de sus pecados como parte del servicio. Y de hecho en nuestro servicio lo hacemos. Dice, por ese tiempo Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepiéntase, pues el reino de los cielos ha llegado. Quiso que toda vida de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento para Lutero era el sustento de la vida cristiana. ¿Es para ti también el sustento de la vida cristiana? El contraste entre este énfasis de la reforma y la actualidad es sorprendente. Pareciera que a muchos cristianos de hoy les incomoda la idea de que tengamos que llamar a un hermano en la fe al arrepentimiento. La palabra no nos resulta fácil. Es como si pensáramos que el arrepentimiento es algo que ocurre al principio de la vida cristiana, pero que no después. Incluso he escuchado a algunos líderes de la iglesia decir, ante la sugerencia de que alguien necesite ser desafiado a arrepentirse de un pecado que ha cometido, y dicen: preferimos usar un lenguaje menos moral y crítico. Vamos a decir, en lugar de que que se tienen que arrepentir, es que se equivocaron, cometieron un errorcito. No hay necesidad de armar tanto escándalo. Mis hermanos, todos los cristianos tenemos males sustanciales en nuestra vida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tanto que conocemos como que no conocemos. La palabra de Dios nos habla de que tenemos que pedirle al Señor que nos muestre esos pecados que no están claros ante nosotros. Pero el amor nos llevará a identificarlos cuidadosamente y a exponerlos, primeramente nosotros mismos. Tú vas a dormir y en tu oración de la noche analizas tu día y vas delante del Señor y le pides perdón por todos esos pecados que cometiste durante el día, porque ese debería ser nuestro diario. Dice que quien dice que no haya pecado hace mentiroso a Dios. Y a veces nos acostamos como los hombres y las mujeres más piadosos de este mundo. No pequé hoy. Padre Santo, gracias por este día en Cristo Jesús. Amén. Ya, ahí se fue. No, no, mi hermano, mi hermana, pecaste. ¿En qué momento? Solo lo sabes tú. Y por eso el Señor dice: examinaos a vosotros mismos, porque es una cuestión de carácter. Dice Santiago 19:20, hermanos: si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mi hermano, así no te guste, tienes que ser reprendido, debes ser reprendido. Y así no te guste, debes reprender a otros. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice Él. Entonces, si buscamos la piedad, necesitamos arrepentirnos constante y diariamente, tal vez cada hora. Los cristianos debemos buscar constantemente identificar el pecado que persiste en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y con asistencia del Espíritu Santo apartarnos de él. Y luego ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, si buscamos la piedad, necesitamos arrepentirnos con diligencia. Los cristianos debemos identificar estas cosas que hacen daño. Ahora, el hecho en que muchas congregaciones no tengan membresía complica
o hace muy escasa la disciplina eclesiástica. Para muchos de nosotros este tema es complejo. Es difícil para muchos de nuestra cultura hispana porque no solemos confrontar y mucho menos reprender. Y no nos gusta ser confrontados. Por eso no confrontamos. Yo no me meto para que no se metan en mi vida. No me meto en la tuya para que no te metas en mi vida. Es que tú no sabes. No, mi hermano. Precisamente la comunidad, la comunión, la coinonía es lo que nos permite, porque el Señor nos pone allí para que nos limemos unos a otros con mansedumbre, con amor, con misericordia, obviamente, obviamente. No hay nada impío en la confrontación. Obviamente, una confrontación puede ser o puede tener tendencia a ser impía, claro. Es el colmo que hagas eso, horrible. Tantas tiempo siendo cristiano y mire cómo se comporta y siempre, no, no hay maneras, hay formas. Y el Señor en su palabra lo muestra. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que estar dispuestos a ser confrontados y tenemos que estar dispuestos a confrontar. Y una de las cosas que las escrituras nos capacitan a hacer es reprender a otros. Y mire lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, ¿cómo hacemos eso? Con la palabra de Dios. No con lo que pienso, con lo que creo, con lo que imagino. No, no, no. Con la palabra de Dios, como la palabra de Dios lo dice. Y dice más adelante en Timoteo 4:3-2 que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es una orden, mi hermano. Y eso nos va a permitir vivir vidas piadosas. Hay innumerables ejemplos en las escrituras. Yo voy a mencionar solo dos. Y uno de ellos fue el Señor Jesús, que se enfrentó y reprendió a los fariseos, a los maestros de su tiempo. Y decía en el 23, del 13 al 39, solamente voy a leer del primero. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. No entran ustedes ni dejan entrar a nadie. Y de ahí comienza sepulcros blanqueados y comienza a exhortarlos. En Gálatas 2:14, recuerden, pero cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, aquí está hablando Pablo, y Pablo exhortó a Pedro, porque estaba simulando, porque estaba llevando a otros a pecar. Está claro, mi hermano. Entonces nuestra incomodidad con la confrontación y la represión no debe confundirse con que estas acciones sean incorrectas. Nuestra cultura puede decirnos que son groseros, que son innecesarios, que son desagradables, pero la palabra de Dios dice otra cosa, dice otra cosa. Ahora, y ya para terminar, los evangélicos o nosotros a veces pensamos que estar equipados o estar capacitados para el ministerio es una muestra irrefutable de piedad. Y normalmente se refieren a la adquisición de habilidades, de competencias, de destrezas para diversas funciones de la iglesia. Se pueden aprender a dirigir estudios bíblicos, a dar charlas, enseñar a niños, explicar el evangelio, servir de muchas maneras. Y todas estas cosas son valiosas, pero son solo herramientas, son solo consecuencias de. La Biblia enfatiza la formación en la piedad, no solo en habilidades y competencias. Dice que toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces la verdadera preparación para el ministerio es crecer en justicia, es que tu carácter sea cada vez más parecido al carácter de Cristo. Y alguien piadoso se pregunta, ¿esto haría Cristo?
esto como estoy respondiendo, ¿respondería Cristo? Como estoy enfrentando esta situación, ¿lo enfrentaría Cristo? Entonces, cuando la enseñanza de la Biblia se reduce al mero aprendizaje de contenidos, de ideas, de doctrinas, y perdemos de vista el propósito mayor de Dios, que es la transformación del carácter, porque la palabra de Dios dice, ¿cuál es la voluntad de Él para nosotros? Que seamos santificados. Que esa palabra transforme tu vida. Sí, sí, te sabes qué dice el capítulo 6, el versículo 8 de Timoteo. Te lo conoces claramente. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 6? Te lo conoces claramente. Pero ¿cómo vives tu vida? Eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar en nosotros mismos y en los otros. Porque esa es la manera como nos van a leer. Y termino con uno de los sermones más influyentes acerca de este tema que lo predicó Jonathan Edwards. Y él explicó con bastante detalle que tenemos ante nosotros el mejor trato que cualquiera de nosotros puede imaginar. Si nos comprometemos a ocuparnos del reino de Dios y de sus asuntos, de sus negocios, entonces Él se compromete a ocuparse de nuestros asuntos por nosotros. Dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor aquí nos está proponiendo el mejor trato del mundo, porque ¿qué nos está diciendo? Que todos los detalles de lo que significa el día a día se resolverá. La renta se resolverá. El pago de lo que se resolverá. Todo eso se resuelve. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y es simple. Y entonces oraremos, ayunaremos y haremos y hacemos de verdad, con un corazón piadoso, con un corazón que busca la exaltación del nombre de Cristo y la extensión del reino de los cielos. Y entonces quizá en estos tiempos donde hay tanta ansiedad, pues no nos preocuparemos por mucho, más que ocuparnos de las cosas de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, la piedad es algo externo o interno, es algo que hacemos o es algo que somos. ¿Eres piadoso? ¿Eres piadosa? Considera tu caminar y tus palabras y ora para que cada vez más conforme el Espíritu Santo la imagen de Cristo en ti, hasta que podamos decir, he acabado el camino, la buena batalla la he librado. La sangre de las personas que se encontraron conmigo en el transcurso de mi vida no están sobre mí. Que el Señor nos ayude a vivir para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude a entender esto de morar en su monte santo. Gracias, Padre Celestial.